Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Y bien, pues, antes de comenzar, ustedes saben que siempre le pedimos la manita arriba para que puedan posesionar nuestra entrega. Si YouTube puede posicionar nuestra entrega y nosotros no tendremos mayores inconvenientes. Es la única ayuda que le pedimos, ¿verdad? Así es que gracias por ese gesto. Bueno, y entonces también pues vamos a recordarles a ustedes que es muy importante la suscripción de esta plataforma, ¿verdad? De este canal, Reflexiones TV. Es muy importante. Comparta cada una de esta entrega. Quizás a usted no le gusta lo que hemos dicho o no le llegó, el Espíritu Santo no se manifestó para su agrado, porque hay gente que tiene que agradarle. Mire, la palabra de Dios es agradable porque muchas veces nos exalta y otras veces nos humilla. Pero cuanto más nos humillemos ante el Señor, mucho mejor, porque dice que Dios al altivo mira de lejos, bendice, mira de cerca al que se humilla. ¿Ok? Así es que humillémonos ante el Señor y en el nombre del Dios Trino vamos a leer una de las epístolas, de las cartas a los romanos. Vamos a escoger el capítulo 12, precisamente de eso que estamos diciendo, de cómo debe la persona de presentarse ante el Señor y ante los demás, para que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Ok? Bien, excelente. Aquí estamos en el capítulo 12 y vamos a leer solo 3 versículos. Luego el Espíritu Santo nos dará el entendimiento, la sabiduría, porque esta es enseñanza del Espíritu Santo, no de nosotros. Si de nuestros labios sale alguna palabra que el Espíritu le diga, no le creas, no lo crea. Solo el Espíritu Santo tiene la verdad. Bien, pues aquí comenzamos y dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el siguiente y último versículo de los que vamos a compartir dice, digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, como hemos dicho ya en ocasiones anteriores, vamos a estar subtitulando cada entrega de estas reflexiones bíblicas, y lógicamente esta se refiere a la sobreestimación. No dije dije sobreestimación, porque hay 2 vertientes en la estimación. Es la subestimación y la sobreestimación. Y por consiguiente, ambas van de la mano, son inseparables. Porque si ostentas una, también ostentas la otra. ¿Cómo? Es contraproducente, hermano Rami. No. Es que si usted sobreestima su persona, está subestimando a los demás. Mas si usted se subestima a sí mismo, está sobreestimando a los demás. Y debo decirle, amados amigos y hermanos, que ambas son indeseables.
Ambas son indeseables. Ninguna de las dos es buena. Así que por eso aquí el escritor de la carta a los Hebreos nos habla de esta manera. La sobreestimación no es buena, pero mucho menos la subestimación. O sea, cuando usted se sobreestima, se cree más alto de lo que el Señor le ha posesionado, o de lo que usted cree que es, o de lo que debe ser un ser humano, usted está subestimando a los demás. Cuando usted se subestima, se tira por el suelo, como decimos en mi país, usted está subestimando su persona y a cualquier otra lo está sobredimensionando, sobreestimando. Así que el Señor es claro aquí y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahora no vamos a hablar de la depresión, pero tiene mucho que ver con eso. Sin embargo, tendremos otras entregas en las que hablaremos de la depresión y ahí definiremos concretamente lo que es esto de acuerdo a lo que el Señor nos da a través de su Santo Espíritu. Bien, entonces, dice el primer versículo del capítulo 12 de los Romanos, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. O sea, el escritor a los Romanos está diciéndole, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, Él está rogando que por esas misericordias que Dios tiene con nosotros, nos presentemos ante Él nuestro cuerpo en culto racional, aceptos a Dios. Porque muchas veces, muchas veces hay gente que llega a la iglesia con problema, o un problema que quizás se le ha presentado en el instante, en el momento. A lo mejor en el camino hacia la iglesia ha confrontado un problema con alguien o por algo. Y camino a la iglesia ha cometido un pecado. Entonces esta persona que va a la congregación, me estoy refiriendo, porque la iglesia somos todos los cristianos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a decir la iglesia, a llamarle al templo la iglesia. Pero por eso especificamos casi siempre que el templo es una cosa y la iglesia somos todos los cristianos. Bien, pues ocurre que justa y necesariamente, cuando menos lo esperamos, flaqueamos ante el maligno. Yo no estoy diciendo que el maligno es el culpable de todas las cosas, aunque es el hacedor de maldad, el enemigo, nuestro enemigo de Dios, pero él no es el culpable de todas las cosas. Nosotros damos lugar al diablo a que entre en nuestras vidas y haga desastre. Somos nosotros los que lo hacemos. Por eso usted tiene que, la palabra dice, no deis lugar al diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cuando usted se enoja porque somos humanos, nos enojamos, pero que su enojo no llegue al pecado, hasta tal punto de decirle, qué sé yo, cuando esa tal. Mira, óigame, hablábamos hace unas cuantas semanas de lo que es el rencor y la amargura. ¿Recuerdan ustedes esa serie que hicimos? Bien. Pues ahí hablábamos nosotros de que muchas veces perdonamos, pero no olvidamos. En mi país se usa yo perdono, pero no olvido. Usted no perdonó nada, porque le queda esa amargura ahí. Entonces eso es pecado. Cuando usted también ora al Señor diciendo, Señor, tú sabes lo que me hizo fulano de tal. Yo lo perdoné, Señor, pero tú eres un juez justo. Usted le está diciendo a Dios, castígalo. Yo no lo puedo castigar, pero castígalo, y se lo está diciendo con rencor. Eso es parte de la sobreestimación, la sobredimensión en que nos ponemos los seres humanos ante los demás. Por eso dice la palabra, preséntate ante el Señor con un cuerpo santo, acepto al Señor. Acepto, no es que estoy aceptando, sino que sea acepto, agradable a Dios. Dice aquí. Bien.
Y seguimos aquí, el segundo versículo dice, no os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, si nos situamos en lo que estamos viviendo y solo pensamos en lo que está aconteciendo, no nos detenemos a pensar cuál es la voluntad de Dios. Detrás de cada cosa que acontece en nuestras vidas, ahí está el Señor, esperando nuestra reacción, a ver si creemos en Él o le creemos a Él. Yo prefiero lo segundo. Porque como hablaba yo con mi pastor recientemente, le decía que yo uso mucho una frase de lo importante no es creer en Dios, sino creerle a Dios. Y es lógico, tiene lógica, porque en Dios creen hasta los ateos. Y muchos que dicen que creen en Dios y profesan son idólatras, como hablábamos en la entrega de ayer. O sea, si usted cree en Dios, usted debe creerle a Dios. Y debe entender que Dios está ahí en todo momento, en todo lugar, y que Dios no nos deja ni nos desampara. Más nosotros debemos estar aptos para preparar nuestro cuerpo para la venida de Cristo Jesús. Y con rencor, con sobreestimación, creyéndonos más que los demás, nunca vamos a ser aceptos ante el Señor. El Señor quiere que seamos humildes. Yo le decía a alguien que malentendía el asunto de la humildad. Hay gente que cree que ser humilde es poner la cabeza boca abajo cuando tú vas a pasar para que tú le pises la cabeza. Y eso no es la humildad. Tampoco es la humildad que si alguien te pisa sin querer un pie, tú venga con arrogancia y con actitud a reprocharle. Todavía esa persona lo hiciera con intención, con malas intenciones de lastimarte, tú le digas, mira, no sé si lo hiciste a propósito o sin querer, pero de todas maneras, yo te perdono. Usted sabe, óigame, la palabra que más descarga al ser humano en cualquier situación, por precaria que ésta sea, es el perdón. El que no tiene amor en su corazón no tiene capacidad de perdonar. Y usted dirá, pero ven acá, porque yo conozco gente que aman a sus hijos, a su esposa, a su esposo, etcétera, pero con cualquier otra persona no lo perdonan. Esa persona tiene un tipo de amor que es hasta cierto punto de vista único, propio. Amor por lo mío. Ese no es el amor que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y que si alguien te ofende, le perdones. Y que cuando tú entiendas que has ofendido o alguien te requiera perdón, tienes que estar apto para perdonar también. Y para pedir perdón. La sobreestimación en el ser humano es algo que nos conlleva a cometer graves errores. Porque en determinado momento, de acuerdo a una posición que nos pongan, nos consideran, nos hacen considerar que estamos por encima de los demás. Y eso es pura mentira del demonio. No es verdad que si te colocan en una posición es porque tú eres mejor o el único que tienes el poder para ejecutar esa posición. Puede ser que el Espíritu Santo te esté probando a ver si tú das para eso. No es porque tú real y efectivamente tengas la capacidad de ostentar esa posición. Por ende, no puedes sobreestimarte. No puedes subestimar a los demás. Yo era un empleado normal, ahora soy supervisor. Eso es porque el dueño de la empresa vio que yo tengo la capacidad, que yo soy el que sé y que yo puedo dirigir eso mejor que el que estaba. Mentira del demonio. Puedes estar pasando por una prueba
que si no diste la talla, no solamente te van a quitar del puesto de supervisor, sino que te van a sacar de la empresa. Por ende, hay que actuar con comedimiento en todo momento y en todo lugar, en todo tiempo, no creyéndose que usted es el non plus ultra, o sea, lo máximo. Usted es un ser humano común y corriente normal. Y si tiene la disponibilidad de ejecutar un trabajo, hágalo con amor, con encono, hágalo con ahínco. Hágalo buscando la perfección en todo. Aunque como seres humanos casi nunca lograremos perfección en algunas cosas que hagamos. Sin embargo, a Dios le gusta la perfección. Y le gusta que nos manifestemos de tal manera. Por ende, cuando estamos buscando la forma de agradar a Dios, las cosas van a salir bien si lo hacemos con la fe puesta en Él y con el corazón contrito y humillado. La sobreestimación es tan perjudicial para el ser humano como la subestimación. O sea que ninguna de las dos pueden practicarse porque ambas perjudican. Por último, leemos el versículo 3 de este capítulo 12 a los Romanos y dice: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Lo que acabamos de hablar, esto se resume. Los 3 versículos hablan prácticamente lo mismo. No porque usted ocupe una posición, usted debe creer que es el mejor. Yo recuerdo, en una oportunidad yo trabajaba para una empresa radiofónica, una empresa radiodifusora, que tenía creo que unas 10 a 12 radioestaciones, emisoras de radio. Y trabajaba como locutor regular, locutor musical. Entonces, incluso en 2 de ellas, en una trabajaba en la mañana y en otra trabajaba en la tarde. Y el dueño, bueno, le agradó mi persona, digamos. Vio cierta, qué sé yo, quizá humildemente cierta cualidad en mi persona y me nombró director de una de las estaciones de radio. Hace muchos años. Hace más de 25 años. Como unos 30 años más o menos. Y yo acepté gustoso. Y lo primero que yo hice cuando llegué a aquella estación de radio, que incluso había muchos locutores buenísimos, hasta el hecho que a uno que yo le vi máxima calidad como locutor, yo le recomendé a él que se trasladara a una de las primeras estaciones de radio que tenía un noticiero muy bueno, de los primeros que habían en mi país. Y me escuchó hasta el punto que llegó a ser uno de los mejores locutores porque le vi ese talento que tenía. No fui egoísta. Es más, en la estación que yo dirigía, yo nunca me senté al micrófono siempre dejaba que los que estaban ahí fueran los que hicieran el trabajo y yo dirigía. Porque no me encontraba más grande que nadie. El hecho de que me nombraran ahí a lo mejor era porque ninguno de los demás quería hacerlo, digo yo. Y el dueño de la cadena radiodifusora me nombró a mí. Y gracias a Dios, porque tuve un buen tiempo hasta que yo renuncié por exceso de trabajo ya, porque tenía otras cosas. Pero ok. El caso es que nunca esa gente después nos hemos encontrado muchísimas veces. Esos que trabajaron bajo mi dirección. Y esas personas me quieren muchísimo, me respetan por el trato que yo le di. Nunca sentí que yo era el general y ellos el raso, el sargento, el oficial. No.
La sobreestimación es tan mala como la subestimación. Por eso es que el Señor quiere que nos sintamos a la par con todo el mundo. Igual, no se sienta más grande ni mejor. No importa la posición que usted ostente, que usted sea pastor, predicador, evangelista, líder de su iglesia, ujier, lo que sea, usted es tan importante para Dios como el que más. Nadie es más importante. Por ende, las posiciones, claro está, muchas veces tienen ciertos rangos que hay que ejecutar, pero no en perjuicio de nadie, ni en beneficio personal suyo. Porque, vuelvo a repetir, insisto en lo mismo, la sobreestimación es tan mala como la subestimación. Nunca se sienta peor que nadie, pero tampoco quiera sentirse mejor que nadie, pues todos somos hijos de Dios. El Señor quiere que entendamos que nosotros somos aceptos a los ojos de Él cuando somos llamados y aceptamos el llamado y entendemos que solo a través del sacrificio de Jesús llegamos al Padre y no tenemos mérito alguno. Todo el mérito es de Jesús el Cristo, el que sacrificó su cuerpo y su sangre para darnos la oportunidad de que al confesarlo como nuestro Salvador, llegáramos a tener vida eterna que solo a través de Él se puede conseguir. Así que, amados amigos, amados hermanos, no os sentáis más de lo que debéis ser. Dios quiere que seamos todos iguales, con gran humildad, sin subestimación, pero sin sobreestimación. Esta ha sido nuestra entrega por hoy en Reflexiones Bíblicas. Así es que vamos a buscar ahí en la audiencia, vamos a ver si alguien quiere recibir a Cristo como su Salvador. No lo deje para mañana. Puede ser tarde. Es ahora. Vamos a ver, ¿sí? Bueno, pues repita conmigo. Señor, vengo a tus pies, lleno de pecado, creyendo que soy más que los demás. Y vengo a humillarme. Límpiame, Señor. Perdona mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, le felicito. Ya usted está en el camino del redil del Señor hacia la eternidad que solo es en Cristo Jesús. Consiga una congregación por ahí, ya hay muchas abiertas. Busque una, que debe haber una cerca de usted. Dígale al pastor con regocijo: he recibido a Cristo como mi Salvador. Él le acogerá, comenzará a darle clase bíblica y entonces usted estará listo para bautizarse y más luego podrá estar apto para llevar la palabra de Dios. Pero no olvide leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si no la tiene física, bájela en su dispositivo móvil, que es totalmente gratis. Gracias por su atención. Recuerde, cuando usted vaya a leer la Biblia, pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría y Él lo hará lleno de amor. Gracias por su atención. Rami Pérez, su amigo y hermano, les dice: que el Dios Altísimo les bendiga, rica y abundantemente. Shalom. Shalom.